Salvador Gil es director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad de San Martín. Salvador, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, José Luis? Bien, Un bien. gusto. Bueno, hace unos años encontré un estudio, en realidad esto fue poco después que fuera reelecta Cristina Fernández y se hablara por primera vez del tema de la eliminación del subsidio al precio de la energía eléctrica. Era un estudio que hablaba que la renovación del parque de heladeras en Argentina podría significar el equivalente a la producción anual de 2 veces el Chocón. En realidad nunca pudimos coordinar con los autores del estudio, pero el trabajo de ustedes sobre el costo energético de las heladeras me trajo a eso. Y un poco quería que nos ilustre al respecto de esto, de cuál sería el beneficio, y la pregunta que incorporo al estudio de ustedes es si no se justificará un procedimiento de canje de heladeras como en su momento lo hubo de automotores, pensando justamente en eso, no solo el ahorro energético de los individuos, sino el ahorro energético general desde el punto de vista de la generación de energía, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente es así. Este tema se viene ya estudiando de muchos años, no solamente en Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Lo que casi todos los estudios muestran es que el gran consumo que hay en los hogares de Argentina, el primero es la heladera. No es que la heladera sea un dispositivo que tenga una potencia mucho, quizás una plancha tiene mucho más potencia instantánea de consumo. Pero lo que pasa con la heladera es que la tenemos prendida las 24 horas y los 365 días del año. Es así que, de acuerdo a nuestro estudio, notábamos de que las heladeras tienen aproximadamente un 24-25% del consumo total residencial. Ahora bien, resulta de que las heladeras en los últimos 2 décadas, 3 décadas, ha tenido un desarrollo muy grande de la eficiencia. Las heladeras de hoy consumen aproximadamente un quinto hasta un séptimo de las heladeras que existían en los años 70, y paradójicamente si toman los valores del precio a valores constantes, hoy cuestan unas 4 veces menos. O sea, de que las heladeras han caído de precio en valores reales y por otro lado el consumo es mucho menor. Lo mismo está pasando con otros dispositivos que usamos en el hogar, por ejemplo, que usamos para iluminarnos, las lámparas. Las lámparas LED son cada vez más baratas, aún a pesar que hay mucha inflación. Uno va a notar que el precio en realidad no sube, sino más bien baja. Uh-huh. Y esto abre dos oportunidades muy interesantes. Para el usuario en particular, haciendo estos cambios es una forma muy, muy fácil de bajar su consumo, que ahora, al tener precios actualizados y ser mucho más onerosos para la familia, esta sería una forma de reducir su consumo. Entonces, si uno tuviera que reducir los consumos, para las personas que están con un consumo alto, tomar algunas medidas de eficiencia energética, como por ejemplo cambiar las lámparas, sobre todo tiene lámparas de uso intensivos, uno siempre en una casa tiene lámparas que usa 2, 3 horas y siempre las tiene prendidas, Uh-huh. asegurarse que esas sean LED. Y luego si puede cambiar la heladera, si ya tiene más de 15 años, o 10 años inclusive, por una que sea con etiqueta A, ya va a reducir en forma muy importante su consumo. O sea, desde el punto de vista de los usuarios, creo que es beneficioso porque en realidad una heladera se repaga relativamente poco, 15 meses se puede repagar, porque si tomamos el usuario promedio en Argentina que consume alrededor de 3.000 kilowatt-horas al año, estaría pagando una factura aproximadamente de unos 16-17.000 pesos. Pero si logra bajar su consumo abajo de más o menos 1.800 kilowatt-horas al año, su factura se va a reducir a 3.000, o sea que básicamente tiene unos 13.000 pesos de rédito anualmente, que a una heladera de 15 o 17.000 pesos la puede repagar en 15 meses, como le decía. Claro. Y en el caso de las lámparas LED, la va a repagar en pocos meses, tal vez en el primer trimestre ya se va a repagar. O sea, Sí. de que esas son dos formas que el usuario tiene para defenderse y probablemente puede usarlo. Pero lo interesante de esto es que no solamente beneficia el usuario en particular, sino que toda la sociedad nos beneficiamos, porque Uh-huh. cuando viene la época de calor, el consumo aumenta mucho y es donde el sistema se vuelve más vulnerable. Si todos disminuimos un poco el consumo, es claro que el sistema se vuelve más robusto, evitamos los cortes, etcétera. Y también evitamos nuevos aumentos, porque si el consumo de Argentina sigue aumentando como viene haciéndolo,
a una tasa de 5% más o menos el consumo eléctrico, esto implica que tenemos que hacer inversiones permanentemente para ampliar no solamente la producción, sino también las redes de transporte y distribución de electricidad. Y ese es un costo que finalmente se va a trasladar a las tarifas. Por lo tanto, esto también permite retrasar esas inversiones y nos beneficiamos. Ahora, en cuanto a lo que usted señalaba respecto de un programa nacional de recambio de heladeras, a mí me parece también muy adecuado porque el gobierno también se beneficia en el sentido de que reduce los subsidios que tiene que pagar y por otro lado puede generar una actividad muy importante en la industria, reactivar la industria que ahora la necesita mucho. Por lo tanto, creo que sería una medida muy oportuna que se podría tomar. Sí, me parece que inclusive, bueno, ahí hay todo un tema, mire, a coste de aburrir un poco a la audiencia, voy a contar esto una vez más. Cuando justamente se produce la reelección de Cristina y se empieza a hablar de la reducción de subsidios, en ese momento las lámparas LED tenían un costo importante. Yo me hice un programa personal y decidí ir cambiando de a 3 por mes. En pocos meses cambié todo. Después tomé la decisión de cambiar la heladera también. Tomamos en casa la decisión de cambiar la heladera. Y me he encontrado con gente que, bueno, por esta condición que uno tiene, de estar en la comunicación, comenta espantada algunas facturas que le llegan y lo primero que pregunto es qué tipo de lámpara tenés y qué heladera tenés. Y el tipo de lámpara y la heladera definen en realidad el volumen del costo final que la persona debe soportar en el pago de la energía eléctrica, ¿no? Exactamente, eso es así. Luego, por supuesto, también otras medidas de eficiencia energética que puedan ayudar en una época que la electricidad y el gas empiezan a tener un precio importante, son medidas que son sencillas, como por ejemplo poner burletes en las puertas y ventanas de tal manera de evitar las infiltraciones de aire, ¿no? Esos famosos chifletes que en el invierno enfrían tanto y hace que uno necesita mucha más potencia y mucho más tiempo de calefacción. Con esas medidas, y tal vez una cortina en las ventanas grandes, a veces uno tiene un living que da al exterior, a la noche, por ejemplo, cuando uno ya se va a dormir, puede apagar la calefacción y poner una cortina, y seguramente eso va a ayudar a que la casa se mantenga caliente por mucho más tiempo. O sea que hay varias medidas que se pueden tomar y creo que pueden ser útiles. Sí. Por supuesto, esto no es coyuntural tampoco, digamos, mirando un poco más a largo plazo. Estas son las medidas que no solamente en Argentina, sino en todo el mundo se toman, y como un esfuerzo para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son las causantes del calentamiento global. O sea, creo que es oportuno y es el tipo de buenas costumbres que deberíamos hacerlas, pero además creo que sería una forma de que los propios usuarios se beneficien pagando sus tarifas y por otro lado también la sociedad se beneficie. Bueno, sí, digamos, en rigor estamos hablando de algo, por eso me atrajo el trabajo de ustedes y de poder ponerlo en la atención de esta audiencia, que es eso, ¿no? Es decir, generar un proceso virtuoso que permita un beneficio directo, pero que hace a un beneficio del conjunto, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. Sí, creo que eso son las características que lo que yo considero una idea sustentable y que en realidad son las que deberíamos de promover, me parece, ¿no? Sí, sí. Porque todos nos beneficiamos de alguna manera en este tipo de medidas. Desde ya que sí. Desde ya, gracias por este aporte. Buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon a Salvador Gil, docente.